empiezo yo a ayudar a mi hija de otra forma. Ella, obviamente, desde antes ya movía los ojos y se reía. Y los doctores así, Dios, está muy raro. Ay, ya cuando la traigas al rato va a caminar. Aparte burlones, ¿no? Y así de, o sea, bueno, en fin. Pero iba avanzando, lento, pero iba como teniendo progresos que se suponía que no debía de tener. Entonces, me empiezan a ver las amiguitas, las mamás de las amigas de mi hija, la grande del kinder, y los vecinos, y oye, pues, veo a tu hija bien, ¿por qué no me haces lo que estudiaste? Bienvenidos a Sueños y Dinero. Este es su espacio para descubrir las herramientas que te ayudarán a cumplir tus metas y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Aquí no solo hablamos de números y estrategias, sino también de cómo alinear tu mente y espíritu para manifestar la abundancia en tu vida. Porque creemos que el bienestar financiero comienza desde adentro. Bienvenidos a un episodio más de Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y hoy estamos con mi amiga Fanny Brito. Ella tiene una historia muy particular. Ella es terapeuta, pero no inició como terapeuta, sino que la vida misma la llevó por ese camino. Y después de una historia complicada, ahora ella ayuda a las personas a alcanzar sus sueños a pesar de todos los obstáculos que se nos puede presentar la vida. Bienvenida, Fanny, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fer, pues muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, platícanos, tú eres intérprete, estuviste en la parte de la traducción como profesión inicial y después justo la vida misma. Así nos pasa a veces, ¿no? Que nos va llevando por otros caminos que no sabíamos. Exactamente. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto? A ver, te cuento. Bueno, yo soy traductora, intérprete, traductor, y estudié, ya tiene muchos años, ¿no? Que yo acabé que hice esta carrera y me dediqué muchos años a trabajar en esto. Tenía una agencia de traducción, daba clases en colegios, en empresas y todo. Y yo estaba ahí como... Era muy pesado también, entonces de alguna forma como que me quería salir, pero yo decía, pues se gana súper bien, pues me quedo aquí, ¿no? Claro. Y entonces yo tenía dentro de todo esto, te cuento uno de mis pasatiempos favoritos, que es leer, ¿no? A mí me encantaba ir a cafés a leer, ¿no? Y me iba sola. Entonces, es como la transición a donde empiezo de terapeuta, ¿no? Y me gustaba viajar y todo esto, ¿no? Y entonces en un café, pues yo conocí a un cuate, ¿no? Yo lo veía leer y yo creo que estuve meses viéndolo, ¿no? Y me encantaba. Dice que ibas a leer, pero lo andabas viendo atrás del libro. Ajá, con 2 hoyitos el libro. Entonces nos conocemos. Un día ya me aborda y tal, y empezamos a salir y todo esto. Y pues nos fuimos a vivir juntos. Pero él me llevaba más de 20 años para empezar, ¿no? O sea, ¿cuántos años tenías tú ahí? Yo ahí tenía como 22, 23 años. Chiquita, ajá. Y y él estaba por cumplir 45. Entonces, en la familia pues era un drama, ¿no? Porque tenía la edad de mi mamá. Sí. Nacieron el mismo año, entonces imagínate a mi mamá así de, no crees? Puedes estar con un hombre mayor. No, pues sí estabas como 40 y 20 como José exacto, José. así, ajá. Y entonces empezamos a tener una relación y todo. Y yo creo que esta parte también ahora ya la entiendo. Hace tiempo la comprendí. Donde era mucho esta parte de la ilusión y el romanticismo y el amor prohibido, y ya sabes, todas esas tonterías, ¿no? Que no sé si a todas les ha pasado, pero a mí me pasó ahí, ¿no? Sí, a veces cuando es complicado, cuando es prohibido. Sí, es como el más enganche, ¿no? Sí. Digo, no eran nada escondidas, pero bueno. Entonces, total, ya para resumirlo, nos vamos a vivir juntos. Pero mi familia estaba totalmente en contra, ¿no? O sea, mis papás. Y yo creo que de alguna forma tuvimos una situación antes de irnos a vivir juntos. Y yo vi como algún rasgo donde dije, ay, está medio como que las famosas red flags, ¿no? Y yo dije, se molestó porque habían inventado un chisme de él, ¿no? Yo dije, a lo mejor es normal que esté enojado, ¿no? Y golpeó el coche y así, yo... relájate, no es para tanto, pero fue como la única vez que yo vi como eso, ¿no?
nos vamos a vivir juntos. Y entonces después, o sea, nos fuimos como de una tipo luna de miel, nos vamos de viaje. Y entonces se enoja porque yo quería ir a tomar un café y él no. Y entonces te vienes conmigo y yo no, pues yo voy, pues. O sea, para mí era normal, era algo que hacíamos los dos y algo aparte, ¿no? A veces solos. Entonces se enojó tanto y yo dije, bueno, pues mejor nos vamos al hotel. Ajá. Y entrando a la habitación del hotel, ¿sabes? O sea, ahora sí como decían, me ahorcó. No, o sea, pésimo, ¿eh? O sea, yo agarré. Literal. Sí, o sea, yo estaba arreglando mis cosas y dije, oye, pero ¿por qué te enojas? Y estaba sacando las cosas o sea, las cosas de la maleta. Y entonces me agarró y órale. O sea, me aventó al piso y me empezó a pegar. Y yo, ¿qué onda con? O sea, es una cosa que no puedes creer que te esté pasando, para empezar. Y aparte que, o sea, eso no es justificable por ningún punto, ¿no? Ni medio, ni nada. Pero dices, no hice nada. Claro. O sea, ni siquiera que haya gritado, ni siquiera la voz, o sea, nada. Pero como estaba la situación con mis papás, yo dije, ¿cómo voy a irme y llegar con ellos después de, o sea, ¿cómo? ¿No? Después de que ya te habías decidido. Exacto, y en contra de ellos, como que te fuiste con él y dijiste, ya no puedo regresar con la cola entre las patas. Y toda la familia estaba, o sea, toda, ¿no? La familia tanto de mi mamá como de mi papá. Entonces era como una cosa donde yo estaba, o sea, sé que no estaba sola ahora, pero en ese momento dices, nadie me va a apoyar, ¿no? O sea, es como, pues, es tu consecuencia y pues ahora te friegas, ¿no? Y entonces ya de ahí empezó, yo creo que estuve 1 año y medio con él, porque aparte, o sea, entras como en una cosa tan psicológica, tan fea, que tú crees que tienes la culpa. Y entonces es una manipulación emocional, psicológica, como a muchos niveles, y donde te dicen tantas cosas que, o sea, claro, el tipo era súper narcisista, ¿no? Aparte de todo. Pero tú ya pensabas que de alguna manera era tu culpa o que sí tenía razón. No, sí, claro, o sea, yo ese día dije, esto está súper mal y está súper loco. Y aparte, bueno, o sea, tenía él un cigarro y me lo apagó en el cuello y bueno, y fue un rollo, o sea, unas cosas así terribles, ¿no? Okay. Pero entonces yo desde ahí dije, esto no puede ser, ¿qué hago? Entonces yo decía, en la noche me voy a escapar. O sea, y desde ese día yo estaba, me voy a escapar. Pero, o sea, no sé, es como una cosa tan rara que tú lo ves de fuera y dices, o sea, claro. O sea, sí, claro, agarras y te sales y ya, o pides ayuda a quien sea. Pero estando ahí, o sea, es como un shock tan fuerte que no sabes, o sea, el miedo te paraliza y no sabes actuar. Y obviamente, ¿no? O sea, te pedía perdón después. Sí, ya después venía, haz de cuenta que en la violencia, o sea, hay algo que se llama el ciclo de violencia, donde pasa eso. Y entonces es como es gente que no se sabe controlar, hacen cosas, bueno, ya al ratito es como otra explicación, ¿no? Como lo que pasa fisiológicamente y en el cerebro, pero haz de cuenta que él, o sea, yo lo veía con él, ya después yo como en lo que ya estudié después y a donde me metí y todo esto, dije, claro, pues eso es lo que pasaba. Y el círculo de la violencia es donde te hacen algo, y después viene la luna de miel, así es lo que se llama, claro. ¿No? Como donde que te piden perdón, te dan que el regalito, sobrecompensar, y entonces voy a cambiar, momento, ¿no? Ajá, exacto, porque hay como una parte de culpa, pero al mismo tiempo no lo quieren demostrar, entonces hay una manipulación tremenda. Y es como, pues si tú no te hubieras puesto así, pues yo no reacciono así, ¿no? Sí, como entonces, que hacen como que desde ahí empieza poquito, como, ¿no? Toda esa manipulación, exactamente. Y entonces, así fueron, o sea, digo, tampoco era algo diario, que digo, ni una vez tuvo que haber pasado, pero sí fueron, pues en ese inter yo creo que fueron, pues no sé, a lo mejor que habrán sido 15 veces, no, algo así. ¿Y cómo lograste? Pero en ese tiempo, escapar? Pues yo no me hablaba con mis papás para empezar, ¿no? Y la que nunca me dejó de hablar fue mi abuelita materna. Entonces ella a veces me iba a visitar. Y un día, no me acuerdo algo que me había hecho, alguna marca me dejó, no me acuerdo dónde. Entonces yo estaba tapada, pero al otro día llegaba mi abuelita a visitarme. Okay. Entonces se dio cuenta, ¿no? Porque me decía, ay, te veo tus ojos muy tristes y
pues no se supone que deberías estar feliz y contenta y todo, y yo, no, sí, claro, todo está muy bien, ¿no? Claro. Pero cuando ella me iba a ver, él no se despegaba de ahí, ¿no? Para evitar que sí, dijeras todo, o cualquier sea, cosa. todo, ¿no? O sea, yo no podía salir a la calle, dejaba encerrar, o sea, la casa con llave, no teléfonos, o sea, nada. Obviamente ya después uno dice, o sea, ¿cómo permití tanto y cómo llegué ahí, no? Que esa es la parte que a uno le toca trabajar. Así es. No, el otro, ay, sí, es un loco y normalmente muchos, ay, está loco y mira lo que te hizo. No, pero yo, ¿qué hice, no? O sea, yo también soy responsable, ¿no? Sí. Y esa es la parte que a mí ya me correspondió después como, o sea, enfrentarme a eso, no sé por qué. Pero bueno, entonces ya esa vez yo creo que mi mamá le dijo, mi abuelita le dijo a mi mamá todo este rollo. Y entonces un día mi mamá va a buscarme, pero él no la dejó entrar. Uh-huh. Y entonces, cuando él estaba, yo tenía teléfono. Y entonces le llamo a mi mamá y le digo, ay, pues perdón, y no sé qué, y ya ni me acuerdo que le inventé, ¿no? Que no podía yo bajar y tal. Y entonces me dice, oye, pues vamos a tomar un café, ¿no? Y yo así, ¿cómo le voy a hacer, no? Y entonces, sí le dije, voy a salir con mi mamá. No, ella nos quiere separar y, está loca. Y bueno, o sea, un rollazo. Y le dije, no la he visto en un año. Pues voy a verla, ¿no? Sí. No, más de un año. Ya teníamos más de un año. Y entonces ella me empezó a decir que estaba en una fundación. Ok. Donde ayudaban a las mujeres que sufrían de violencia intrafamiliar. ¿Y tu mamá estaba ahí trabajando, apoyando? Ella era terapeuta también ahí. Ok. O sea, ella estaba ahí, ya. Y entonces cuando me busca y nos vemos, entonces ahí es donde ella me cuenta y me dice, no sé que vivas con tu pareja y tal, pero ¿por qué no vienes? Pero porque, o sea, no siento que estés muy bien o no percibo que estés muy bien, entonces ¿por qué no hablas con... Me acuerdo de mi terapeuta, se llamaba Roselia, ¿no? Y yo así, ay, yo no necesito nada, estoy muy bien, negando, ¿no? O sea, negando todo, obviamente. Entonces me deja su teléfono, la busco a la semana y entonces la veo también. Y yo le dije al que iba a ver a mi papá, y ahora tu papá, bueno, en fin, ¿no? El caso es que la veo a ella y le empiezo a contar todo, ¿no? Yo dije, bueno, si la voy a ver y no tengo tiempo para estar aquí chachareando, pues de una vez le voy a contar todo, ¿no? Claro. Entonces ya ella me dijo algo que sí me dejó como muy impactada en ese momento, ¿no? Y me dijo, si tú no te sales de ahí, pues va a terminar matándote. Pues tienes que salirte de ahí porque la gente que es, o sea, los hombres o las mujeres que son así, es como, o sea, o se están cegados en algún momento por esa ira, coraje, y entonces realmente no están pensando y es lo que cometen, pues puede ser un crimen. Entonces yo te recomiendo que te salgas porque me empezó a preguntar que cómo hacía, que qué pasaba antes, como la forma en la que él me violentaba y todo, ¿no? Entonces dije, y me quedé así como, sí es cierto, ¿no? O sea, yo creo que si no he hablado con ella, ahí me hubiera quedado. Uh-huh. Ahí te pudiste dar cuenta de la gravedad del asunto. Sí, necesité como unas frases y ya, ¿no? O sea, es como algo que tú vienes pensando, ¿no? O sea, como... Que lo sabes, pero lo sabes, pero... que no es cierto. Uh-huh. Sí, y al mismo tiempo tienes como un equipaje de culpas que te corresponden, pero tú crees que sí, porque ya hay mucha manipulación detrás, ¿no? Claro. Y a raíz de eso... fue que él se va de viaje un día, porque viajaba mucho por su trabajo, y entonces le habló a su hermana, y ella tenía la llave del portón, no de la puerta principal, la que daba a la calle, ¿no? Y entonces le digo, oye, ven, por favor, ayúdame, y ya me quiero ir ya, o sea, ya no puedo estar aquí con tu hermano. Sí, ella sabía. Y le dijiste, ayúdame a salir. Sí. Y me dijo, ay, por fin, ¿no? Wow. Y entonces fue corriendo, ella vivía en una calle, va corriendo, no sé qué hace, que saca como una copia por afuera, no sé, entonces yo oía gente y todo, y entonces ya logran,
pero es que tenía como, tenía como un seguro especial que no se podía como quitar bien, no sé qué rollo. Ay, qué fuerte, el caso es que Fanny. mandan a hacer como una copia, como que, bueno, no sé, la verdad es que ya tiene también tantos años que no me acuerdo muy bien. El caso es que ya, me abren la puerta, ya tenía todas mis cosas y me fui, ¿no? Y ¿Regresaste a casa me de fui tus a papás? casa de mis papás, le dije a mi papá que me ayudara, contrató una mudanza, entonces ya sacamos mis cosas. Wow. Y ya de ahí yo empecé a ir a terapia a esta fundación. Ok. Y fue tu primer Y acercamiento entonces tal ahí, cual como paciente, tomando como las paciente. terapias. Ajá, exacto. Y entonces ya la directora de la fundación ya me invitó a que yo entrara y ya, o sea, teníamos, o sea, padrísimo, porque aparte te preparaban súper padre, nos dieron todo el tipo de formación para dar terapias, ¿no? Sobre todo muy enfocado a este tema y de parejas, entonces pues ahí estuve como 4 años. Ok, tú ya ayudando a mujeres sí, ya que dando sufrían terapias, violencia. exacto. ¿Y cómo fue ese cambio de tu ser víctima, claro? Y luego me imagino que fue un proceso de aprendizaje muy fuerte. Mientras te capacitabas y te formabas, sí, haciendo relación con todo lo que habías vivido, sí, ¿no? O sea, yo sí. creo que fue como algo muy difícil, pero también sanador, me imagino. Sobre todo sanador porque, o sea, mira, yo hasta la fecha aprendo mucho, mucho del que está enfrente de mí, ¿sabes? O sea, porque no hay una mejor forma en la que tú puedas ver reflejado tus propios miedos, tus enojos, tus frustraciones, tus juicios, ¿no? Y tus batallas al final, ¿no? Claro. Y al final como el salir de esas batallas es lo que a uno le hace crecer. Totalmente. Entonces esta parte de la empatía, de la compasión hacia el otro, del no juzgar, ¿no? O sea, todo eso fue para mí súper, o sea, no sé, fue muy, o sea, liberador, pero al mismo tiempo de muchísimo aprendizaje. Y yo, o sea, las veía a las mujeres y les así como de, ¿por qué no reaccionas, no? Sí, pero y te dabas cuenta, o sea, que tú más viviste eso, lo pero mismo yo también. al mismo tiempo decía, bueno, o sea, pero si tú estabas igual, ¿no? Así entonces es como a veces, yo me doy cuenta, ¿no? Es como a veces fracciones tan cortas de tiempo donde tú puedes, o sea, donde esa semillita que estás plantando germina y la gente tiene como esta eureka y dice, no, mames, claro, sí es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo? Sí. ¿Qué está pasando, no? Y también tenía como muchas partes donde sí sufría porque, o sea, tenía chicas y señoras y todo donde ya no regresaban, ¿no? Sí. Y no regresaban porque las mataban. Ay, Dios mío. Sí, claro. Entonces, pues también para mí era fuerte y a veces yo caí en depresión porque yo decía no las pude ayudar, solo iban conmigo, o sea, es muy fuerte, o sea, Sí, por supuesto. porque es mucha responsabilidad también esta parte de ayudar, ¿no? O sea, Sí, donde y tú claro dices, que te afectan o sea, esas quiero historias ayudar y de también. verdad quiero ayudar, pero a veces, o sea, vaya, no está en tus manos, ¿no? Pero Exacto. creo que es como de lo más, como de los retos más grandes, porque no es que tú digas, yo soy guau, y la voy a ayudar o lo voy a ayudar, o sea, no. Pero es como si tú dices, es mi misión de vida, o lo ve uno así, ¿no? Claro. No por ego, sino por decir, o sea, quiero Claro. realmente que la gente esté bien, ¿no? Y claro que puedes cambiar vidas y salvar vidas. Y yo creo que esa es la mayor satisfacción que puedes tener. Al mismo de tiempo tu es la más profesión. grande satisfacción. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, porque digo, es como de alguna manera una responsabilidad entre comillas, porque claro que ellas tienen que tomar la decisión. Sí. Pero como dices, sí sembrar esa semillita que al final de cuentas puede cambiar toda una situación. Toda su vida. Y puede cambiarle toda la vida. Exacto. Oye, después de esa fundación ya decidiste seguir también con tu camino de terapeuta y estudiar otras cosas, ¿cierto? Sí, exacto. Lo que pasa es que ahí, o sea, yo me salgo de la fundación porque me embarazo. O sea, me casé, me embaracé, pasaron 5 años, ¿no? Y yo me casé, sí, algo así. Oye, yo los tiempos. Pero bueno, me casé, me embaracé. Y cuando me embarazo, yo digo, no quiero estar viviendo todas estas emociones y estoy embarazada. Claro. ¿no? O sea, no quiero estar como con este tipo de pérdidas y duelos y cosas y procesos. Y entonces dije, no, me voy a dar como
un año, ¿no? O sea, voy a tener a mi bebé y ya después vuelvo y todo. Y no volví. No volví porque, o sea, quería. Pero la fundación la quitan. Ok. ¿No? Entonces dije, bueno, pues ya ni modo. Y entonces empecé a dar clases en un colegio y, en fin, ya metí a mi niña chiquita porque estaba por cumplir 3 años y dije, bueno, ya quiero hacer algo. Y entonces ya. Pero pasa un año y cachito y me vuelvo a embarazar. Y entonces ahí tengo en ese inter todavía hice otras traducciones y traduje unos libros y unos manuales, pero es tan pesado que yo dije, o sea, embarazada y con la chiquita dije, no puedo. Okay. O sea, no, esto es súper pesado. Entonces dije, ya traducciones jamás, ¿no? Y porque prácticamente no tienes vida, o sea, no duermes, puedes estar 4 meses sin dormir por estar traduciendo y otros 4 meses sin nada. Sí. O sea, sin nada de trabajo, ¿no? Claro. O sea, es así muy... pero entonces cuando me embarazo de la segunda, ella nace supuestamente bien, o sea, sana, pero como a los 5 meses nos damos cuenta que tenía como algunos, o sea, ya estaba como en una evolución normal, y entonces empieza a dejar de sostener su biberón, como a los 5 meses, empieza a hacer los ojos hacia arriba, como a tener algunos como espasmos raros, y yo decía, esto no es normal, ¿no? Y total que le empiezo o sea, la llevé a varios pediatras y todo, nadie nos supo qué decir hasta que dimos con uno que nos dice, pues tienen que irse ahorita a sacarle una tomografía, y yo, o sea, ¿cómo? Claro. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Ajá. Y llevaba ya ahí como 1 semana y media ya como muy irritable, llorando todo el tiempo, y a mí me decían, es que la cargas mucho, y es que está mal acostumbrada, y déjala llorar, y yo, o sea, ¿por qué la voy a dejar llorar si es un bebé? No, sí. Yo no sé qué tiene, o sea, ya comió, ya todo, pero entonces damos con otro pediatra y nos manda a un hospital a hacerle una tomografía, y yo, o sea, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? Y entonces nos dicen que que le tienen que hacer una resonancia porque parece que tiene una lesión neurológica, y bueno, total que nos vamos y me cambió la vida otra vez ahí. O sea, de un día a otro, mi hija, la grande, se queda sin familia, ¿no? Claro. Porque pues toda la atención. Nosotros 2 y la chiquita pues estuvimos en el hospital. Claro. ¿Y cuál es el diagnóstico que tiene? Mira, en ese tiempo no me daban un diagnóstico, porque no sabían, nunca supieron decirme qué tuvo. O sea, solo me dijeron, tiene una neuroinfección. Okay. Y yo, pues si es una infección, ¿qué es? Es todas estas que les puede dar a los bebés. No me acuerdo ahorita, no sé, no sé, bueno, o sea, todas estas para los que los vacunas, ¿no? Ella llevaba todas sus vacunas a tiempo, todo, o sea, súper bien. Pero es una neuroinfección y no sé qué, le vamos a hacer la resonancia, y en la resonancia sale que ella tiene una hipoxia isquémica al momento de nacer, ¿no? Y resulta ser entonces que el neonatólogo que la recibe sabía, ¿no? Entonces, pues bueno, total que supuestamente con el estudio y otras investigaciones que hicieron, no sé qué, que había sido pues responsabilidad del neonatólogo. Y entonces otro rollo, porque toda mi familia es que demándalo y todo. Y yo dije, o sea, o me enfoco en la salud de mi hija o en estar demandando un tipo, ¿no? Claro. Y total que ya ahorita, ella ya tiene 10 años. A los 7 años, a mí todos los neurólogos me decían que a esa edad ya me podían dar un diagnóstico. Entonces, ella está diagnosticada con parálisis cerebral, pero dicen que es la consecuencia como de esa lesión neurológica, ¿no? Okay, claro. Y ella, en su lesión, o sea, en la parte del cerebro que está afectada, es la parte donde regula todo lo que es la motricidad, ¿no? O sea, del lenguaje, de la marcha, de todo. Entonces, cuando a ella me la entregan en el hospital, pues se quedó meses ahí, a los 8 meses me la entregan y me dicen, ay, en un mes su hija, no, o sea, lo siento, pero pues ya no va a vivir, entonces disfrútela, Ay,
¡Qué susto! Pero a mi hija me la dieron como un muñeco de trapo, o sea, no podía ni mover la boca, no se podía alimentar, no, o sea, nada, no movía los ojos. Se hace cuenta que veía así, ay no, horrible. Entonces yo, o sea, como que estuve un mes en shock con ella así, y dije, Claro. se me va a acabar el tiempo, ¿no? Y entonces yo dije, no, o sea, ¿por qué se va a morir? Sí. Y entonces empecé como ahí, como que algo se me encendió y dije, voy a buscar las mejores terapias, bla, 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 bla. Y entonces todo esto que hacían en Teletón de neurodesarrollo y todo, me dijeron que no. Llegué a otra terapia, muy dolorosa, muy fea, una terapia alemana. Pero en Alemania no hay parálisis cerebral, no hay niños con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, esta terapia se la empiezo a hacer. Y es así como ella empieza como a reaccionar. O sea, haz de cuenta que hay puntos en el cuerpo donde tú los son como puntos gatillo y entonces supone que esa señal llega al cerebro, alimenta al cerebro como para que de alguna forma eso que se perdió, como esas conexiones neuronales para que podamos hacer todo lo que hacemos, ¿no? Que son actos, pues, reflejos o instintivos, no sé ahorita cómo decirlo, ella lo pudiera hacer. Y entonces, por supuesto que me dijeron, nunca va a hablar, nunca va a caminar, nunca va a hacer nada, ni siquiera va a poder agarrar ni una cuchara, ni la mamila, no se va a reír, no va a hacer nada. O sea, la va a tener así acostada. Ajá. Y ya. Pero lo más seguro es que ni sobreviva un mes, ¿no? Bueno, pues ya tiene 10 años, gracias a Dios y todo. ¿Y cómo está hoy? Pues bueno, ahorita está caminando con ayuda. No ha sido fácil, o sea, sí ha sido un camino pues complicado y difícil. Yo creo que con muchos retos, pero sobre todo, ¿sabes? Emocionales, claro, para mí. O sea, muy, muy retador, porque es como tengo que verme feliz y contenta para ella, que esté así. Y ella tú la ves y es feliz. Claro, o sea, ella no se entera. Luego también el dolor emocional o las complicaciones lo tiene pues más la familia, las personas que la rodean. Sí, porque tú estás pensando en qué va a ser de su vida, cómo le va a ir, la van a aceptar, ¿no? Ya después dije, me vale si la aceptan o no. O sea, claro. ¿no? Pero, o sea, sí ha sido también esa parte, pero ella es feliz, ¿no? Y entonces ya cuando la veo, digo, eso como que ya me calma, ¿no? Sí. Porque, pues bueno, es una niña feliz, la verdad. Oye, y todas estas historias complicadas que has vivido, al final de cuentas, han sido muchísimo aprendizaje para ti, me imagino. Y justo el tomar estos obstáculos se me hace grandioso que tú les pudiste dar la vuelta, porque ahora de todo lo que has aprendido, ya nos platicarás ahorita regresando de la pausa, pero cómo toda tu historia te ayudó ahora a ser una terapeuta preparada, estudiada, que ha entendido todas esas cosas que has vivido y lo utilizas a favor para ayudar a todos tus pacientes. Exacto. Me imagino que gracias a que has vivido todo esto, puedes también encontrar más empatía. Sí, claro. Y poder saber cómo ayudar a esas personas que sufren de violencia, que sufren duelos, que sufren con personas con enfermedades que también de alguna manera son duelos. Exacto. Entonces ahorita nos gustaría que nos platicaras de ya toda esa experiencia que traes, cómo lo convertiste en positivo y ahora justo les ayudas a las personas a cómo encontrar la felicidad a pesar de todas las historias que tenemos. Por supuesto. Entonces, continuamos con Fanny Brito. Esto es Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos a Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y estamos aquí con Fanny Brito. Una historia conmovedora, pero que después de todo esto, pues, le supo dar la vuelta para ayudar. No solo ayudarse a ella misma, sino también a otras personas. Y justo ahorita en la pausa, Fanny me estaba comentando de cómo encontró también estas otro tipo de terapias. Buscabas también como algunas explicaciones de la situación de tu hija, que decías, oye, pero ¿por qué? Si los doctores no saben dar como un diagnóstico o explicar el por qué o desde dónde, empezaste a ver terapias físicas y de ahí también empezaste a conocer las terapias de biodescodificación, registros akáshicos.
Cuéntanos como de qué terapias se energéticas y espirituales. Y yo en ese, o sea, yo decía, ay, esto ni existe para empezar. Pero bueno, ¿no? Ajá. Cuando empiezo a buscar las terapias, encuentro a 2 terapeutas. La de la terapia esta alemana y llego con otra que tuvo, o sea, tenía en ese tiempo ya un hijo de 20 años, sí, como 20 años, y le había pasado algo muy similar a lo de mi hija, ¿no? Donde no les sabían dar ninguna explicación, no le decían, bla, bla, bla. Y entonces yo llegué a ella porque la otra terapeuta me dijo, mira, hay una terapia que se llama cráneo sacral. Y yo, guau, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ya desde el nombre yo decía, ¿qué brujería es esa? Pero es una terapia manual, o sea, es con tus manos, ayuda mucho a todos los sistemas, neurológico, nervioso, digestivo, respiratorio, el sistema óseo, o sea, todo. Entonces, mi hija estaba llena de contracturas al mismo tiempo que no tenía tono muscular. Entonces, la llevo con ella y me dice, oye, ¿por qué no la estudias? Porque ella estaba en el sur, lejísimos, y es una terapia muy cara. Entonces dije, o sea, ¿cómo la voy a estudiar si las sesiones? Y me dice, tú ve al instituto, solo hay uno aquí en México, no sé qué, te certificas en Estados Unidos. Y yo, ay, no, o sea, yo solo quiero para mi hija. Entonces me voy y empiezo a estudiar esta terapia. Y para certificarte llegabas al 3er nivel, donde en el 3er nivel era ya más, era estudiar muchísimo todos los sistemas y cómo tocar y llegar al órgano para poder, pues sí, tomarlo, como por así decir, entre tus manos y liberar restricciones y así quitar dolores y contracturas y un rollo, ¿no? Y para ayudar a niños con PCI, autismo, Asperger, como todas estas vertientes de que hay de cosas neurológicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegamos al 3er nivel. Y el 3er nivel se llama la liberación somatoemocional, que cómo somatizas tú o sea, en el cuerpo las emociones claro. que no salen de ti. Sí. O que no hablas, o que no expresas, o que no vives o no vas a ellas, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿esto para qué? No, a mí lo que me urgía pues era saber para ayudar a mi hija, ¿no? Claro. Y entonces cuando estoy en este curso empiezo a ver, nos empiezan a hablar de energía en el cuerpo y todo este rollo. Y yo así de... O sea, ¿por qué? Porque cuando yo vivía con este señor, pues yo lo que hacía era estudiar y me encantaba leer y entonces era lo único que hacía. Y ahí fue cuando yo empecé a leer el tarot y hacía cartas astrales. Era como lo que yo hacía para distraerme, ¿no? Porque me gustaba como la teoría de lo que era, ¿no? No es como lo esoterizan demasiado todo esto. Pero lo dejé. En ese tiempo lo dejé porque me recordaba en alguna forma, ¿no? Entonces yo decía, nada de eso lo voy a volver a abrir nunca, ¿no? Aparte de que sí, como que empiezo a ver cosas y dije, no quiero. Entonces cuando entro aquí y me empiezan a hablar de la energía y de los centros de energía, y de que son los famosos chakras y todo esto, yo así de, ay, pura jalada, eso ni existe. Pero nos hacen hacer, o sea, nos empiezan a pues ya sé que se oye raro, a llevar a hacer unos ejercicios tocando el cuerpo y como tratando de ver qué había a través de tus manos. Wow, okay. Y entonces ahí fue como mi primer contacto con esto y dije, oye, ¿esto qué es? ¿No? Porque, o sea, si lo llegas a ver, te preparan, hacíamos meditaciones. Ahí fue como cuando yo empecé a meditar, como para calmar mi mente, mis emociones y todo es lo que me ha ayudado hasta ahorita, ¿no? Y entonces empiezo con esto. Cuando acabo este curso, empiezo yo a ayudar a mi hija de otra forma. Ella obviamente desde antes ya movía los ojos y se reía y los doctores así, o sea, está muy raro. Ay, ya cuando la traigas al rato va a caminar, aparte burlones, ¿no? Y así de, o sea, bueno, en fin. Pero iba avanzando, lento, pero iba como teniendo progresos que se suponía que no debía de tener. Entonces, me empiezan a ver las amiguitas, las mamás de las amigas de mi hija, la grande del kinder y los vecinos y, oye, pues veo a tu hija bien, ¿por qué no me haces lo que estudiaste? Yo no tenía ni esa intención en absoluto, para nada. O sea, yo todo lo que hice lo hice por mi hija.
y entonces empiezo a tener pacientes. Okay. Y yo, qué padre, ¿no? Claro. Y bueno, al final de cuentas sí era algo que te estaba ayudando, bueno, a ti y a tu hija. Pues claro, también qué bonito poderlo también compartir con los demás. les ayudaba a los que iban y me empezaron a recomendar y yo, pues está padre. Y entonces ¿Y cómo después, es esa terapia como tal? O sea, está súper padre. ¿Es como colocación de manos? Sí, exacto. O sea, tú te acuestas en la camilla, ¿no? En la mesa de terapia. Y entonces es con las dos manos, con un toque súper, súper suave, porque es como fundirte con no la piel, sino con la fascia, con las capas de la piel de la otra persona. Entonces es cero invasiva porque no es que estés dando masaje, ¿no? O sea, es como te fundes. Supongamos que alguien tiene colitis o gastritis y entonces vas al órgano y lo tocas y entonces se supone que hay o sea, la teoría en esta terapia es que hay una restricción física como las fascias, que hay como esta telita del pollo blanquita, que nosotros tenemos eso también y es lo que sostiene nuestros órganos. Claro. Entonces llegas ahí y es como, se oye raro, pero como ayudar a que no esté torcido el órgano o la fascia, o sea, se oye raro, pero no encuentro como otra forma de explicarte. Y a desinflamar. Las personas, por ejemplo, o sea, sí, tal cual, como dices, tengo colitis o tengo, siempre me enfermo de la garganta, por ejemplo. Ajá. Entonces, tú colocas las manos en el área afectada. Exacto. Y de esa manera se produce como la sanación. Exacto, sí, porque parte de la energía. Ajá, exacto, por medio de la energía, pero también es algo físico, ¿no? Porque, por ejemplo, si que siempre me enfermo en la gripe o la garganta, bueno, tu sistema inmune está bajo, en el centro de energía que está aquí donde es el corazón, que llama, a mí no me gusta decirle chakras, porque se me hace otra cosa esotérica, pero o sea, ¿no? Es un centro de energía donde está la glándula del timo y el timo regula todo lo que es el sistema inmunológico, entonces lo tocas, activas el sistema inmunológico a través de esa glándula, tocándola y mandando órdenes al cuerpo de que lo haga, y eso es lo que se hace, o sea, en todos los centros de energía que hay glándulas que regulan, ¿no? Claro. Varios órganos como seccionados, entonces ahí, ¿esa terapia cómo se llama? Se llama cráneo-sacral. Y esa te ayuda a contracturas, si tienes insomnio, o sea, porque hay un protocolo que se hace antes como para regular el cuerpo físico y emocional y energético de la persona. Entonces empiezas a tener ya... Empiezo a tener contacto ya con cosas así. Dije, o sea, qué raro, pero bueno, yo le voy a entrar. Y de ahí brinco a biodescodificación, porque ahí ella era como más a fondo el tema de las emociones en el cuerpo, las enfermedades, y tiene otra vertiente que es todo lo que es el transgeneracional, que se refiere a rollos del árbol genealógico, repeticiones, enfermedades. Wow. Yo dije, aquí, yo me metí porque quería entender más lo de cráneo, de lo de este último curso. Tienen 1000 cursos, pero para certificarte era ese tercero. Y yo dije, ya no más, porque aparte carísimo. Entonces dije, ya. Entonces entro a bio para entender como más a fondo esto y me empiezan a explicar, empiezo a estudiar lo que es el transgeneracional. Y un rollo para mí, porque dije, yo soy la mamá, yo le pasé algo a mi hija y entonces por mi culpa, yo estuve como en depresión no sé cuánto tiempo, fuerte, otra vez terapia, o sea, un rollo, y entonces ahí me decía la que era mi maestra, es que no es algo tuyo, también nosotros tenemos un plan de alma. Claro. ¿No? Y pactamos cosas. Y yo así, esas son puras jaladas, ¿no? O sea, no es cierto. Sí. Y entonces de ahí me aparece algo que empiezo a ver en redes, que es registros akáshicos, y yo, ¿y esa payasada qué es, no? Y entonces, empiezo a ver que precisamente registros akáshicos se trata de conocer el plan de tu alma, o sea, imagina, se llama así Akasha porque Akasha significa éter, y el éter es como todo esto... lo que existe en el universo y donde estamos nosotros, donde se queda una información a través también de algo de la física cuántica, ¿no? O sea, está bien interesante porque, o sea, en los protones, neutrones, electrones y todo lo que hay en el espacio que tú crees que no hay nada y que si yo hago así, aquí no hay nada más que aire, no.
esto es, o se supone que hay éter y todo lo que tú hablas, lo que pactas, lo que vives queda ahí. Y esa información está como escrita, digamos, ¿no? Claro. Entonces se supone que ahí está el libro de tu alma, está toda la información, como si fuera tu enciclopedia y así de, ay, pues aquí voy a vivir esto, voy a tener esta experiencia, voy a pasar por esta otra, yo pacté vivir con tal persona tal cosa, entonces vamos a nada más a casarnos y tener estas 2 hijas y o sea, ese tipo de cosas, es ¿no? como esto que dicen que desde antes nosotros elegimos a nuestros papás. Exactamente. Y eso es porque nosotros venimos a aprender algo en específico. Y tal vez por eso me tocaba tener este papá, esta mamá, esta pareja que tan complicada fue. Por ejemplo, en tu caso, ya luego lograste entender así que tenía que vivir con este señor porque yo vine a esta vida a aprender tal cosa y por eso tenía que vivir esta situación. De lo contrario, hoy serías una Fanny diferente, sí, ¿correcto? Exactamente. Sí, muy diferente, estoy segura. Exacto. Y entonces ahí yo quería encontrar respuestas para por qué le había pasado eso a mi hija. O sea, a mí la verdad es que nunca me dejó satisfecha. O sea, ahorita ya estoy en paz con eso, pero no me dejó satisfecha como el ¿por qué? ¿Por qué? Porque se me hacía tan injusto. Porque era una bebé, ¿no? Claro. Y mi otra hija la pasó terrible, o sea, yo las veo a las 2 y la chiquita tiene limitaciones físicas, pero yo la veo feliz de la vida, ¿no? Claro. Porque la ves y se siente que es feliz. La grande no digo que no, pero para ella fue mucho más complicado, ¿sabes? Claro. Y aparte ella es así como, ay, la voy a cuidar y la voy, y yo así de años de, no eres su mamá, eres su hermana. Claro. O sea, juega con ella. Pero bueno, gracias todo. a que tú también Pero bueno, o sea, como todas estas parte. cosas las entendí, las comprendí, y entonces es como, me metí obviamente a estudiar más terapias y todo para, o sea, ya en un tema como esto a mí lo que yo hago es cognitivo-conductual, ¿no? Como, o sea, te haces primero, entiendes que tú eres responsable de lo que has hecho y después se cambian las conductas, cambiar creencias, patrones, conductas, estudié programación neurolingüística para hacer lo mismo, pues muchas cosas para poder, pues ayudarme yo porque, o sea, es... Sí. Oye, ¿y cómo ayuda todo esto de los registros akáshicos? O bueno, tú haces como una terapia, por ejemplo, con una persona. Sí. Tú al leerles esto de los registros akáshicos o al hacerles ese tipo de terapia, ¿cómo les ayudas a las personas? O sea, que, no sé, tal vez se sienten bloqueadas o tienen algún problema, están pasando por algún duelo, alguna complicación de pareja, con trabajo, etcétera. Exacto. ¿Cómo les ayuda a alcanzar pues la felicidad? Eso está bien interesante porque, por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes preguntar lo que quieras, ¿no? Y aquí, en todo esto que es, pues, pongámosle espiritual, a mí no me gusta llamarlo esotérico porque es como, se desvirtúa, creo que mucho ahí, ¿no? Y pero aquí, por ejemplo, como es para que tú crezcas, o sea, para que evoluciones tú en conciencia y tu alma, ¿no? Okay. Entonces, al tener ciertos aprendizajes o saber, como yo te decía hace ratito, yo decía, ¿por qué? Pero creo que la pregunta correcta siempre va a ser ¿para qué? Claro. O sea, ¿para qué me está pasando esto, no? ¿Para qué estoy viviendo esto? Y ahí creo que encuentras respuestas que a lo mejor no te gustan, no quiere decir que te va a gustar, pero que vas a tener al menos otra perspectiva y una aceptación de decir, ok, pues así es, ¿no? O sea, no... Entonces, por ejemplo, aquí no hay pregunta superficial. Puede venir alguien y ¿qué coche me conviene más comprar? ¿El rojo o el amarillo? ¿No? Y alguien puede decir, ay, no, o sea, ¿eso qué? No, o sea, estás en registros, pues pregunta tu misión de vida, o sea, ¿qué fuiste en otra vida? Si fuiste faraón, ¿no? Yo qué sé, a veces dices, pero nada es superficial, porque si para ti es importante es porque es para tu alma importante y al mismo tiempo eso te puede ayudar a evolucionar en alguna forma, ¿no? O sea, aquí lo primero es como no tener juicios hacia nada. Y esa es una parte difícil porque el ego siempre está haciendo juicios, ¿no? Exacto. ¿Y cómo eliminar los juicios? Sí, eso es algo en lo que se trabaja muchísimo.
o sea, cuando empiezas, no es como mucha práctica en eso, porque es como yo no soy ahorita, no, eres como un canal donde haz de cuenta como la tubería que está conectada para que tú abras el grifo de tu cocina y laves los platos, te sale el agüita por un tubito, ¿no? Ajá. Entonces, haz de cuenta que nosotros somos como ese tubo por donde pasa el agua y puede pasar caliente o puede pasar muy fría, el tubo se enfría o se calienta, pero sale el agua. Entonces, a veces es como si alguien no supiera cómo abrir esa llave del grifo para obtener esa agua, ¿no? Entonces, no saben cómo conectar para obtener esa información. Entonces, nosotros solo somos como un canal. Entonces, ahí es donde tienes tú que eliminar todos tus juicios, porque si no es como, ay, seguro, ay, pues a mí como que me gusta el rojo. Le voy a decir que el rojo, o sea, no. Sí. O sea, eso no lo puedes hacer. Es como, si entras, tienes que entrar en un estado donde tus ondas bajen, cambien, más bien, cambien. Y normalmente esto se hace en un estado de ondas teta, cerebrales, ya ves que hay varias. Entonces estás como entre dormido y despierto, pero no estás ni dormido total, ni despierto total, y es donde tú puedes recibir esa información para esa persona, ¿no? Claro. Oye, y con todas estas terapias, Fanny, ¿cómo logras explicarle a tus pacientes cuando tienen situaciones de vida complicadas? ¿A pesar de eso se puede ser feliz? Sí, yo les digo siempre eso, ¿no? O sea, que es lo que me habías preguntado hace ratito, sí. Lo que pasa es que aquí yo siempre les digo, ¿no? Es como siempre, normalmente la tendencia humana es a fijarse en lo malo, ¿no? Y siempre yo cuando empiezo terapias es como, fíjate en qué cosas buenas tienes, ¿no? No, pues no tengo nada. Tienes donde dormir, tienes donde vivir. Y eso me hace conformista. Algunos, ¿no? Otros, ay, no, sí es cierto, ¿no? O sea, y entonces yo lo que hago ahí, por ejemplo, es contarles como cachitos de extractos de varias experiencias que he tenido, ¿no? O sea, lo que me acuerdo muy bien que le dije, o sea, tienes donde dormir, ¿no? Tienes todo tu cuerpo entero, piensas, puedes buscar un trabajo. Es que eso no me gusta. Pues es que ni modo, o sea, también tienes que aprender como esta parte de tu orgullo de yo, o sea, solo hago esto, ¿no? O sea, pues aprende a hacer otra cosa, o no vas a sobrevivir, o no vas a comer y te vas a quedar sin esa cama que tienes ahora, ¿no? Y es que hay veces que, o sea, damos por hecho todas esas pequeñas cosas y pensamos que hasta que tenemos algo más grande logramos estar felices, como si también cuando ya consiguiéramos, por ejemplo, comprarnos un auto, tener más ingresos, conseguir una pareja, ¿te imaginas que en ese escenario ya vas a ser feliz? Y claro que no, porque también puedes comprarte el auto, puedes tener el novio y otra vez vas a tener complicaciones, momentos difíciles. Le pasa algo al coche, te peleas con la pareja. Y entonces va a ser lo mismo. Claro. ¿Y por qué cuando aún no tenemos el coche, todavía no tenemos la pareja, pensamos que estamos como todo el tiempo en infelicidad? No es cierto. Exacto. Es que hasta en momentos complicados. Es como la insatisfacción eterna, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde yo les digo, o sea, lo que hay ahorita, empieza por agradecer y empieza a ver lo que sí tienes, o sea, y eso es como mucho traerlos al presente, o sea, obviamente les enseño a meditar, a los que quieren, los que no y solo van como a terapias como nada más y ni siquiera hablamos de estos temas, ¿no? Pero sí es mucho esta parte donde vive en el presente, tienes que estar aquí, porque hay muchos pacientes igual con ansiedad, entonces estoy pensando en el futuro, pero estoy en este momento perdiendo mi vida, preocupado por algo que ni siquiera está pasando, ¿no? La ansiedad es mucho anticiparte, ¿no? La depresión es vivir en el pasado, entonces, o sea, es como traerlos al presente, ver y empezar como a desenmarañar las emociones, después de las emociones, entonces ya viene como esa parte de mira todo lo que tienes, exacto, ¿no? Pero es un proceso, porque de primera instancia, pues tú
O sea, llega uno desmadrado y así de no quiero ya nada de la vida. Yo recuerdo cuando falleció mi papá hace 3 años y medio, la verdad sí entré como en una depresión muy fuerte, o sea, al grado que yo decía, yo también me quiero morir para irme al cielo con él, ¿no? Sí. O sea, es algo como bien complicado. Eso es muy feo, la parte de los duelos, cuando terminan las situaciones, y yo me acuerdo que yo dije, híjole, le tengo que echar ganas yo solita y echarme porras, y me empecé a fijar justo en todas las cosas que sí tengo. Dije, oye, estoy extrañando muchísimo a mi papá y todo el tiempo estoy pensando en lo que me falta. Y de repente dije, oye, pero todavía aquí sigue mi abuelita de 102 años, sigue mi mamá, siguen mis hermanos, siguen otras cosas. Y entonces empiezas a cambiar el chip. Y claro, o sea, no se me va a quitar ese dolor de no tener a mi papá físicamente, pero empiezas a enfocarte también en todo lo que sí tienes. Exacto. Y ahí me di cuenta, dije, oye, ¿cómo me lo estaba perdiendo? O sea, como que ya ni siquiera estaba viendo a mi abuelita porque andaba llorando ahí en las esquinas por mi papá. Exacto. Y estaba desaprovechando la oportunidad de vivir todo esto. Exacto. Sí, de convivir con ella y vivir. No, en esta parte del duelo, que es algo tan complicado y que no nada más es por fallecimiento, sino por pérdida de relaciones, de trabajos, de proyectos. ¿Cómo trabajas con tus pacientes? Ahí también, o sea, y yo te puedo decir, o sea, con mi hija a veces yo estoy como, o sea, así, ay, sí, bien, todo bien. Voy a un doctor, o sea, cada que voy a un doctor es... Claro. Porque yo es como, yo no soy de, ay, piensa positivo y el club de los optimistas, o sea, no, eso me choca, ¿no? Ajá. Pero sí soy muy como de, siempre hay solución para todo, claro. ¿No? O sea, siempre, y desde una parte muy, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis posibilidades? Tengo esto, tengo el otro. Nunca hay dinero que alcance, porque eso me queda claro hasta con los millonarios, así pasa, o gente que tiene dinero. Pero a mí cuando, fíjate, en esta parte es como un duelo constante, ¿no? Claro. Porque voy con un doctor y ella me dice, es que está así. Uh-huh. Y entonces yo empiezo, o sea, mal. Sí. O sea, me recuerdan que no es una niña normal, ¿no? Ajá. Porque en alguna forma yo siempre quiero estar como visualizando algo diferente y siento que esa energía la va a ayudar. Y creo que le ha ayudado mucho. Pero también tiene como su camino por recorrer, entonces como regresarme y decir, o sea, y entonces entra como una culpa en mí, digo, no, o sea, no estoy haciendo bien, o sí, y al final te sientes sola, ¿no? O sea, a mí eso me pasa muy, muy seguido, y es como, estoy sola, en esto estoy sola, o sea, no hay nadie que te ayude al final, ¿no? Sí. Entonces, estas partes es donde cuando llega alguien que tiene un duelo, porque los duelos exactamente no solo cuando alguien parte o trasciende, ¿no? Me pasó lo mismo con mi papá hace 4 años. Era la única persona que yo le decía, oye, mi hijo, tú vas adelante, y él, ya sabes, él echa de ganas, y tú puedes, y eres una chingona, y así, tu hija, y mira, está viva, y entonces para mí eso era como, y necesito esto, y me llevaba, y mira, vamos a ver esto, vamos a comprar aquello, y o sea, entonces cuando pasan estos, vuelvo a recordar eso, y es como, sí, ¿no? Claro, no estoy en esa constante. Pero sí, por ejemplo, el duelo tiene varias etapas, ¿no? Entonces esto también, claro, nos lo enseñaron y todo, y es decirles primero, lo primero es que toquen ese dolor, ¿sabes? Porque forma parte de ti. Claro. Y no puedes negarlo, o sea, hay mucha gente que lo quiere evadir. No, hay que aceptarlo, y yo no quiero, o sea, chance. Se siente feo, no quiero llorar. Claro. Y entonces, estoy muy, o sea, no, eso no te va a ayudar porque en algún momento va a botar. Claro. Y va a botar más feo, y bota como enojo, y bota como ansiedad, o muchas otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí es llevarlos a que lo toquen, lo primero. Claro. A que lloren. O sea, cuando alguien llega así, yo, mira. O sea, son como pequeñas, como preguntas muy cortas. Hay lugares donde los puedes tocar, como gatillos también, para que liberen. Y pasa algo bien padre. Cuando uno llora, liberas endorfinas. Entonces, cuando lloras se sienten como... Sí, también te sientes como liberada. Liberada. Pero es porque pasa todo un proceso en el cerebro, ¿no? Claro. Pero aparte aquí también, a través de ese dolor que tú puedas expresar y tocar, o sea, realmente tocar y llorarlo,
es donde vas a encontrar una respuesta. Sí. ¿Sabes? Sí, o sí, sea, sí. Encuentras una respuesta en cuanto al aprendizaje, como Así lo es. tuviste tú, Sí. ¿no? Y obviamente es acompañarlos, obviamente les dejo ejercicio, les dejo tareas, a los que quieren les dejo alguna meditación, si quieren abrir registros akáshicos para tener mensajes de sus familiares, también eso se puede hacer. Maravilloso. Entonces, como que eso los reconforta, ¿no? Uh-huh. Y desde el momento que llegan y están platicando y no los dejas hablar, porque muchos, hasta amigos, familiares o papá, o sea, quien sea que le tengas confianza, ay, me siento así, es como, ay, vas a estar bien, va a pasar, va esto, o sea, y es lo peor que puede uno hacer, es como, estoy y te voy a abrazar, claro. Y entonces ahí es como... O sea, sé que cuento con alguien, sé que estoy con alguien, ¿no? Y que te digan estoy aquí, o sea, eso es súper valioso, porque ese contacto también, aparte al mismo tiempo libera oxitocina y eso te une a la persona y te conecta, pero, o sea, esto de estar o es como te puedo ayudar, o sé que vas a salir, pero ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Y son palabras y frases tan cortas pero tan valiosas y tan claro que la otra persona se siente como también en alguna forma todo esto que se libera al momento de tener como esa conexión o esa vinculación, empiezan a sentirse pues más motivadas, ¿no? Pues me encanta y es como dices, yo siento que es como aceptar el duelo, enfrentarlo, abrazarlo, darte chance también de a veces estar... Es que forma parte de difícil. ti, también eres tú. Exacto, pero darle la vuelta y aprender de eso. Yo creo que en momentos, en momentos complicados así digo, bueno, ya si la pasé tan mal, por lo menos sacar algo positivo, por lo menos aprender de eso. Y por ejemplo, hablando de lo de mi papá, como que fue darle otro significado a mi vida completamente. Exacto. Pero bueno, siempre, la verdad lo hice acompañada de terapia, que creo que debe ser que siempre canasta básica. Es canasta básica. Exactamente. Yo tengo a mi terapeuta toda. Sí, porque además das terapia, pero necesitas también. Exacto. Oye, Fanny, ¿dónde te podemos encontrar justo por si necesitan este tipo de terapias? Mis redes es Ancestral Holistic, así tal cual, Ancestral Holistic con H, ¿no? Buenísimo. Pues te agradezco mucho todavía. Había mucho que platicar porque es algo bien interesante. Sí, es profundo. Y claro que debemos siempre trabajar en nosotros mismos para poder estar bien con nosotros y con los demás y de esta manera pues encontrar nuestros sobre sueños. todo para uno, ¿no? Así es. Exacto. Pues muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Esto fue Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva. Hasta la próxima. Gracias.